flexible y gracias a su articulación fibrosa formada por 16 a 20 anillos cartilaginosos. Bueno, es la continuidad de la faringe C6 y termina en el mediastino bifurcándose en dos bronquios principales a nivel de D5. Andrea, corrige, ¿es continuidad de quién? De la laringe. Ahora sí escuché bien. ¿Vamos? No, sí. Ajá. Bueno, transporta aire hacia y desde los pulmones durante la respiración. El caído de la aorta es el tronco branquiocefálico, que es la vena branquiocefálica izquierda, y los vestigios tímicos que están en relación con su segmento torácico. La siguiente, por favor. Bueno, no, la anterior. La función principal de la tráquea es transportar aire hacia y desde los pulmones durante la respiración, además de proteger el tracto respiratorio al calentar y humedecer el aire e impulsar partículas extrañas hacia la faringe para su expulsión. Y también esta permite el paso del aire durante todo el ciclo respiratorio, así como la hematosis y la fonación, lo cual constituye la función área de la tráquea que se encuentra bajo el control del sistema nervioso parasimpático, que es implicado en la inervación aferente sensitiva y aferente motora. La tráquea también posee una función de drenaje relacionado con su aparato mucociliar, que permite la eliminación de las partículas inhaladas hacia la faringe. Por último, el tejido linfoide bronquial asociado, formado por acúmulos linfoides parietales, otorga a la tráquea una función inmunitaria celular y humoral específica. Bueno, la tráquea va a constar de 4 capas histológicas. La primera va a ser la mucosa y va a representar la capa más interna. Va a estar revestida con epitelio ciliado. La segunda capa va a ser la capa submucosa. Consiste de tejido conectivo que contiene glándulas mucosas, músculo liso, vasos sanguíneos, nervios y vasos linfáticos. La tercera capa va a ser la capa músculo cartilaginosa. Esta capa está compuesta por anillos cartilaginosos y tiene músculo liso de intermedio. Y por último tenemos a la cuarta capa, que va a ser la más externa y proporciona la adventicia fibroelástica. Bueno, que la tráquea se va a extender de entre la laringe y el tórax, atravesando la línea media, aunque esta se va a inclinar ligeramente hacia la izquierda. La tráquea va a estar dividida en dos partes, la parte cervical y la parte torácica. En la parte cervical de la tráquea se va a encontrar dentro del comportamiento visceral anterior. Esto va a estar encontrado en el cuello. Va a comenzar en el borde inferior de la laringe. En este borde inferior sería el cartílago cricoides o la manzana de Adán, ubicado a nivel de la vértebra cervical C6. Va a terminar a nivel de la escotadura yugular del esternón, representando así el borde superior del mediastino. Y bueno, la parte torácica de la tráquea se va a encontrar dentro del mediastino superior del tórax. Comienza en la apertura torácica superior y va a terminar en la bifurcación traqueal. La bifurcación puede ubicarse en cualquier lugar entre los niveles de la cuarta y la séptima vértebra torácica. Comúnmente se va a localizar a nivel del ángulo esternal y de la vértebra torácica T5. Bueno, ahora también en la tráquea vamos a encontrar relaciones anatómicas. Estas relaciones anatómicas se van a ir relacionando a medida de que viaja la tráquea entre el cuello y el mediastino.
En la parte cervical de la tráquea va a estar cubierta anteriormente por varias estructuras de profundas a superficiales y se van a organizar de la siguiente manera. La fascia cervical visceral esta fascia visceral va a ser un área del cuello que se va a extender desde el hueso ioides hasta el mediastino, donde va a contener a diferentes órganos como la laringe, la faringe, entre ellas la tráquea. Seguimos con el istmo de la glándula tiroides, que va a cruzar la tráquea entre el segundo y el cuarto cartílago traqueal. Vamos a tener también a las arterias tiroideas inferiores. Estas van a estar ubicadas por encima del istmo. También vamos a tener la fascia pretraqueal, las venas tiroideas inferiores y el timo, que se va a localizar por debajo del istmo. De igual forma vamos a encontrar a los ganglios linfáticos pretraqueales, a los músculos esternoioideo y esternotiroideo, y también vamos a encontrar al arco venoso yugular. Bueno, una cosa que se me está olvidando mencionar es que la tráquea y los bronquios van a formar colectivamente el árbol traqueobronquial. Bueno, una anterior, ¿recuerda? Yo les voy a hablar acerca de lo que son las relaciones anatómicas laterales. Solo que antes de esto, tengamos en cuenta que el esófago se encuentra en relación posterior en la porción cervical de la tráquea. Es en su parte posterior. Y ahora sí, en las porciones laterales vamos a tener a 5 diferentes sistemas, órganos, que van a estar en proporción a la tráquea. El primero de ellos es el lóbulo de la glándula tiroides, que este se puede extender inferiormente hasta el sexto cartílago traqueal. También podemos tener a la arteria carótida común, a las arterias tiroideas inferiores y sus ramas, así como también las arterias laringeas inferiores, el nervio laringeo recurrente, que este se ubica un poco más atrás o un poco posterior lateral en comparación con el resto de los órganos, los sistemas. Y como último tenemos al ganglio linfático cervical paratraqueal. La siguiente, por favor. Ahora las relaciones en la parte torácica. Tenemos que en la parte torácica de la tráquea tiene varias relaciones a medida que se va viajando dentro del mediastino superior. Esto va dependiendo de cómo vayamos superior a inferior respectivamente. Vamos a encontrar, por ejemplo, a las venas tiroideas inferiores, el manubrio del esternón, y las inyecciones de los músculos esternoioideos y esternotiroideos. La tráquea, por ejemplo, se puede palpar como relación anatómica. La podemos palpar por encima de la escotadora yugular del esternón y en medio del cartílago cricoides o manzana de Adán. Eso lo podemos palpar si gustan. Ahí podemos palpar un poco de lo que es la tráquea. También en la región torácica vamos a poder encontrar lo que es el tronco brachiocefálico y las arterias carótida común izquierda. Y como último tenemos al arco aórtico, las venas brachiocefálicas izquierdas, el plexo cardíaco y los ganglios linfáticos torácicos paratraqueales. El esófago se encuentra posterior a la pared torácica de la tráquea. Además, las relaciones laterales de la misma son diferentes en los lados derecho e izquierdo. En el lado derecho, la tráquea se relaciona con el nervio vago derecho, la vena branquioencefálica derecha, la vena cava superior y la vena cigos. En el lado izquierdo, la tráquea colinda con el arco aórtico, el nervio laringeo recurrente izquierdo, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. En su irrigación e inervación, la tráquea recibe sangre arterial de las ramas traqueales de las arterias tiroideas inferiores, las cuales se originan en el tronco tirocervical. La sangre venosa se drena gracias al plexo venoso tiroideo inferior, que desemboca en las venas branquioencefálicas. El drenaje linfático se dirige hacia los ganglios linfáticos pretraqueales y paratraqueales, cervicales y torácicos, que desembocan en los ganglios linfáticos cervicales profundos.
La tráquea recibe inervación del plexo pulmonar y la inervación parasimpática que se origina en los nervios laringeos recurrentes. En las ramas del nervio vago, la inervación simpática es proporcionada por los baules simpáticos. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas. Esta va para Eric Romero. Bueno, la pregunta es, menciona 2 funciones de la tráquea. Es transportar el aire hacia los pulmones y proteger el tracto respiratorio. Sí, correcto. Bueno, la siguiente pregunta es para Monse. Monse, ¿me puedes mencionar las 4 capas histológicas de la tráquea? Sí, es la mucosa, la submucosa, la musculocartilaginosa y la adventicia fibroelástica. Sí, estás bien. Cuando les pregunten, por favor, levanten la manita, porque yo desconozco los apellidos y ando buscando. En lo que ya hicieron otra pregunta, pues ya no les puse su participación. Continúe. Bueno, esta va para Ani. Menciona la inervación de la tráquea. Es correcto. Esta Esta va pregunta va para... Perdón, ¿cómo? Es que dice la inervación es la parte torácica y la parte cervical. No entendí esa respuesta y dice correcto. Sí, o sea, no dio ninguna inervación o no escuché bien yo. ¿Cuántas preguntas son? válame, sí. Esta ¿Perdón? pregunta es para Diego. Menciona los 5 órganos o sistemas que mencioné sobre las relaciones laterales en la tráquea. ¿Es para mí la pregunta? Disculpa, es que no escuché bien. Sí. Ok. ¿Me lo puedes repetir? Sí, los 5 órganos o sistemas que mencioné acerca de las relaciones laterales en la tráquea. Mm, Es No me acuerdo. ¿O alguien que guste? No, no. ¿Yo? Nadie. Ahí. Ajá, son lóbulos de la glándula tiroides, la carótida común, las tiroideas inferiores, las arterias tiroideas inferiores, el nervio laringeo y los ganglios linfáticos para traqueales. Sí, es correcto. Gracias. Bueno, esta pregunta igual va para... creo que sí está Kevin. Sí, entiendo. Kevin, ¿puedes mencionar las partes en las que se divide la tráquea? Sí, se van a dividir en 2, que es la cervical y la torácica. Ujú, está bien.
El tema que sigue, por favor. ¿Quién sigue? ¿Ya se puede ver? Ya. Bueno, nosotros vamos a presentar el tema de bronquios y bronquiolos. Y nuestro equipo está conformado por Fabricio Pérez Lara, José Daniel Rivas Hernández, Carla Angélica Hernández y su servidora González Rodríguez Aurora. Nosotros somos de Puebla. Y Ay, me quitaron las fotos de Puebla. Se pasan. ya. Esa belleza que es Puebla. Ya. Gracias. Bueno, primero vamos a hablarle sobre el árbol bronquial, que inicia en la división de la tráquea, que da como resultado los bronquios primarios a nivel del ángulo esternal, o también llamado de Lowis. Este es en la vértebra T4 o T5. El árbol bronquial contiene 23 generaciones de ramificaciones y comprende dos zonas con funciones distintas, una zona de conducción y una zona respiratoria. Las vías respiratorias en la zona de conducción no participan en el intercambio de gases y solo conducen el flujo de aire. La zona respiratoria, que es entre las generaciones 17 a 23, se caracteriza por una extensa amplificación del área transversal, incluso cuando los conductos se estrechan. Y como se va dividiendo el árbol bronquial, ocurren varios eventos. Como disminuye el diámetro de la luz, va desapareciendo el cartílago, el número de glándulas y la presencia de células mucoproductoras. La cantidad de cartílago hialino en paredes va disminuyendo, disminuye la altura del epitelio y aumenta el músculo liso y el tejido elástico. Bueno, los bronquios son conductos que permiten el pasaje del aire hacia los pulmones. No se produce intercambio gaseoso en los bronquios y la porción conductora del árbol bronquial se extiende así desde la bifurcación traqueal hasta el bronquiolo. Los bronquios primarios o principales son el derecho e izquierdo, son los primeros bronquios en ramificarse desde la tráquea. Se separan el uno del otro y se dirigen hacia el hilio pulmonar del pulmón correspondiente, en donde se dividen nuevamente en bronquios secundarios. Su estructura es semejante a la de la tráquea, solo que la luz es más pequeña, al igual que el cartílago. ¿Me puedes pasar? El bronquio principal derecho es más corto, ancho y vertical que el bronquio primario izquierdo. Forma un ángulo de 20 a 30 grados y tiene una trayectoria inferior al arco de las venas asciguos. ¿Quién eres, Aurora? Carla. Carla, miren, ese bronquio
Todos pongan su mano izquierda con la palma hacia abajo y ponen el índice y el pulgar como si fuera una pistolita, así como les estoy diciendo. Así se van a imaginar el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. El bronquio principal derecho es gordito, más cortito, y el bronquio principal izquierdo es más alargadito. Continúa, Carla, para que no se les olvide. El bronquio principal izquierdo presenta una forma de S muy alargada, describiendo cerca de su origen una primera curva cóncava lateral y superiormente debido a la presencia del arco de la aorta que se apoya en él. Más inferiormente se describe una segunda curva cuya concavidad, orientada al medial e inferiormente, que se adapta a cierta distancia a la convexidad del corazón. Forma un ángulo de 40 a 60 grados y tiene una trayectoria anterior al esófago. Los bronquios secundarios o lobulares. Estos, al entrar al hilio pulmonar, cada bronquio principal se divide en bronquios secundarios, también conocidos como lobulares. El bronquio principal derecho se divide en bronquios secundarios superior, medio e inferior, los cuales corresponden a los lóbulos superior, medio e inferior del pulmón derecho, respectivamente. El bronquio principal izquierdo se divide en bronquios secundarios superior e inferior, que corresponden a los lóbulos superior e inferior del pulmón izquierdo, respectivamente. La estructura de estos bronquios es semejante a la de los primarios con ciertas diferencias. La pared del cartílago hialino está constituido por placas irregulares que rodean totalmente la luz. Se encuentra totalmente rodeados de cartílago. El músculo liso que los rodea se ubica entre las láminas fibroelásticas y la submucosa. En su lámina propia hay glándulas seromucosas y linfáticas. También se observan cúmulos de tejido linfoide o nódulos que forman el tejido linfoide asociado a bronquios y bronquiolos, también denominado BALT, y están cerca a las bifurcaciones. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los bronquios terciarios o segmentarios. Bueno, los bronquios segmentarios continúan su ramificación hasta que alcanza la sexta generación final de los bronquios. Cada se encuentra sostenida por pared. Cada bronquio secundario se subdivide en los terciarios y 10 en el pulmón derecho. La siguiente, por favor. Bueno, histológicamente al bronquio se le describen como una capa de mucosa, una submucosa y una adventicia. Bueno, la mucosa en los bronquios más grandes, el epitelio es de tipo respiratorio, el cual va disminuyendo de tamaño hasta tornarse cúbico, simple en las regiones más. De esta manera, las membranas basal presentan una disminución en su grosor conforme avanzan los bronquios dentro de los pulmones. Bueno, la lámina propia es de tejido conectivo laxo y presenta una capa de músculo liso, bien organizado, en los bronquios mayores y discontinúa en lo de menor tamaño y va descontinuando. Bueno, la submucosa del bronquio es el tejido conectivo laxo con una cantidad variable de glándulas, así como lo son los tejidos. Y por último tenemos el que es el adventicia. Bueno, este presenta placas de cartílago, las cuales se van tornando cada vez más pequeñas conforme se reduce el diámetro de los bronquios, además de presentar un escaso tejido conectivo con vasos sanguíneos. Los bronquiolos. Después de la sexta generación, ¿le puedes pasar, por favor? Gracias.
Después de la sexta generación, los conductos son muy estrechos para ser sostenidos por el cartílago. Por lo tanto, a estos se les denominan bronquiolos. Los segmentos broncopulmonares se subdividen en lobulillos pulmonares. A cada lobulillo lo abastece un bronquiolo. Los bronquiolos son pequeños tubos de alrededor de 1 milímetro de diámetro que carecen de cartílago iliano y están recubiertos por el epitelio cilíndrico simple con la presencia de células calciformes y células bronquiales no ciliadas, mejor conocidas como células de Clara, que van aumentando en número a lo largo del bronquiolo, a diferencia de las células ciliadas que van disminuyendo. Los bronquiolos terminales o no respiratorios. En las regiones más distales de la ramificación de los bronquiolos, cada uno de estos se subdivide para formar pequeños bronquiolos de aproximadamente 0.5 milímetros de diámetro, que se continúan con los bronquiolos respiratorios y reciben el nombre de bronquiolos terminales o no respiratorios, los cuales marcan el fin de la porción conductora. Estos no tienen placas de cartílago ni glándulas subepiteliales, pero se pueden observar una capa de músculo liso más o menos gruesa conocida como músculo de Reisensen. Estos están cubiertos con un epitelio cúbico constituido por células ciliadas y células de Clara. Aparte de que también son aproximadamente 30.000 y cada uno surte de aire a unos 10.000 alvéolos. También tienen unas zonas en el epitelio conocidas como cuerpos neuroepiteliales. Dichas estructuras están constituidas de 80 a 100 células porque contienen gránulos de secreción y reciben terminaciones nerviosas, además de que su membrana basal es la más delgada y rica en el tejido elástico. Y por último, los bronquiolos respiratorios. En la pared de los bronquiolos terminales aparecen salientes o protrustiones en la pared que corresponde a sacos alveolares, compuestas por alvéolos. En los bronquiolos respiratorios ya existe un intercambio de gases, por lo cual se consideran una parte de la porción respiratoria. Bueno, Perdón. La primera pregunta es para Catalina y es ¿qué bronquio primario es más ancho, corto y vertical? ¿es el principal derecho? Sí. La segunda va para Andrea Flores y es al separarse los bronquios, ¿hacia dónde se dirigen? Va hacia el hilio pulmonar del pulmón correspondiente. Sí, estás bien. Bueno, la tercera pregunta va para Jacob. ¿Qué forma presenta el bronquio principal izquierdo? No lo lean, ustedes pueden sacar la conclusión como les dije o como sus compañeros presentaron. Sí, pues según lo que recuerdo es una S más alargada, ¿no? Bueno, los dos están como en forma de S, pero una es más alargado, su forma. Sí, correcto. Perdón, la siguiente pregunta va para Belén Pavón. ¿Cuántas generaciones de ramificaciones contiene el árbol bronquial? ¿23 generaciones? Sí, correcto.
La siguiente pregunta es para Monse. ¿A qué nivel se bifurca la tráquea en los bronquios primarios o principales? Es de T4 a T5 a nivel external. Sí, la siguiente es para Stephanie. ¿Cuáles son los bronquios que marcan el fin de la porción conductora? ¿Son los bronquios terminales? Sí, está correcto. La 7 es para Andrea Morales. ¿Cuáles son los bronquios secundarios en los que se divide el bronquio principal derecho? Ok, Adri. Es el bronquiolo secundario superior, medio e inferior. Sí, está bien. La 8 es para Hafnia. ¿Cuáles son las zonas que comprende el árbol bronquial? Son la zona de conducción y la zona respiratoria. Sí, está bien. Y tengo otra pregunta. Esta es para Diego. Menciona dos características de los bronquiolos terminales o también llamados no respiratorios. Sí, es que tienen un diámetro aproximado de 0.5 milímetros y son 30.000, de esos surten a 10.000 alvéolos aproximadamente. Sí, está bien, gracias. Pues un aplauso a los equipos que presentaron. Y fíjense, fueron ustedes los últimos y son los que primero van a terminar. Nos quedan alvéolos y pulmones y alvéolos y pleuras y terminan. Y luego yo les voy a hacer una autoevaluación. Ustedes se van a autoevaluar. Yo quiero saber quién quiere 10, ¿sí? ¿Quién quiere 9? Pero recuerden, es lo que ustedes han aprendido en estos temas que hemos visto de huesos, articulaciones, los músculos, circulatorio, nervioso y ahorita respiratorio, ¿ok? Cuando ya terminen, hacemos un pequeño resumen de que entiendan lo que acaban de presentar. Bueno, chicos, pues ya váyanse a descansar. ¿Ya no hay nada que preguntar, jóvenes? Yo estoy calificando. Para la próxima, que no me pongan, no, pero lo voy a dejar aclarado en la tarea porque no lo dejé aclarado. No le pongan nombre a cada diapositiva de su trabajo, les voy a quitar un punto completo, ¿sí? Los que no tienen, hay unos que hicieron muy bonito su trabajo y no tienen su diapositiva de presentación con el logo de la universidad, con su fotografía. Pero bueno, ya váyanse a comer. ¿Tienen alguna pregunta? No, profesora. Profesora, bueno, yo le he estado poniendo el nombre en la hoja donde hago el dibujo, pero entonces también se lo agrego a cada diapositiva, ¿o lo puedo dejar así en la hoja del dibujo? No, pues debe de tener, cada diapositiva de tener el nombre. Yo me imagino que están haciendo la captura de sus trabajos, ¿no? Sí. Entonces debe de llevar, no les he quitado nada con respecto a los nombres, pero yo creo que, porque no puse la aclaración en la tarea, pero voy a poner la aclaración para que cada hoja, se los dije en un principio, para que cada hoja de presentación tenga el nombre del alumno, porque sería fácil
que alguien se lo pasara a otra persona que no quiso hacer la tarea, y aunque ustedes no lo crean, hay algunos que no de su grupo, no me acuerdo, pero que no hicieron la tarea. Entonces, este es un paso para su calificación. O sea, deben de tener, todos quieren tener 10, 9, 8 porque quieren el promedio, pero pues hay que ganarlo, y más que nada de que lo ganen, lo que a mí me encanta es que aprendan. Entonces yo lo que quiero es que aprendan. Si Fabricio me dice quiero 10, Fabricio me va a demostrar que él sabe que ese 10 que él quiere, él lo defiende, ¿sí? Yo confío en los alumnos. Pero nos vemos aquí, frente a frente. Bueno, pantalla a pantalla. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profa, ve que el equipo que expuso ayer, ve que usted se tuvo que ir antes. Ve que ¿sí? Cuando ya estaban las preguntas, usted nos dijo que estaban haciendo las preguntas, sí. Ajá, ve que nos dijo que anotáramos como a quién le hicimos pregunta para que quien tuviera su punto de que participó. ¿Ahí las tienes? Sí, bueno, mi equipo la tiene. Ajá, ¿qué les parece que mañana nos damos un tiempecito y me las dictan de una vez? Porque yo las veo en el WhatsApp y luego de pronto me preguntan por un lado, por otro y ya me enredo y ya no las pongo. Pero mejor mañana me las dicen aquí directamente y yo las voy a anotar. Y ahorita varios participaron, pero no nada más dicen, a ver, Monse, y yo tengo que buscar, yo sé que si no se prende el foquito, yo no sé cómo se apellida Monse. Entonces, tengo que andar buscando Monse, ¿cómo se apellida? No, háganme el favor de ayudarme. Y me dicen Montserrat, ahorita les voy a decir cómo se apellida Montserrat, Montserrat Cornelio, por decir un ejemplo, Entonces, mañana me lo dicen, Stephanie. Sí, profa, gracias. No, al contrario, a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? No, profa. Bueno, que Dios los bendiga, váyanse a comer. Igualmente. Y nos vemos mañanita. Gracias, maestra. Gracias. Hasta mañana. Gracias, profesora. Adiós. Hasta mañana. Que tenga buen día. Hasta mañana. Igualmente, hasta mañana.